Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. y como siempre nuestra catequesis con Jesucito, y nosotros queremos seguir aprendiendo y conocer la Biblia y conocer a Jesús y conocer lo que nos va enseñando Él mismo todos los días. La Biblia, queridos niños, es tan importante que vayamos conociendo, vayamos aprendiendo, porque Jesucito nos va enseñando. Jesucito nos dice cosas maravillosas para aprender cómo Dios nos va hablando. Para eso está la iglesia. La iglesia quiere decir la comunidad, queridos niños. Es una palabra griega, por eso muchas veces no entendemos lo que significa iglesia. Iglesia quiere decir el conjunto de las personas que nos reunimos. En griego, iglesia, eclesia. Iglesia quiere decir reunión de las personas, queridos niños. Bueno, ahora lo que vamos a aprender con Jesucito siempre es un tema importante. Por eso le pedimos aquí a Melissa y le preguntamos: ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el profeta Elías. Muy bien, queridos niños, el tema del día de hoy es aprender y conocer quién es este profeta que le dicen Elías. También es una palabra hebrea, queridos niños. Vamos a ir escuchando después cómo Jesucito nos va a ir enseñando. Eliyahu, ellos decían así, Eliyahu, pero Elí, mi Dios, Yahvé. Mi Dios es Yahvé, eso quiere decir Eliyahu. Él es mi Dios, el Él, que se llama Yahvé, queridos niños. Qué lindo, por lo tanto, que nosotros vayamos aprendiendo y después le demos ese sentido importante de conocer su significado, de conocer verdaderamente quién es ese profeta Elías tan conocido en la Biblia. Y por lo tanto, queridos niños, ahora lo que vamos a hacer es escuchar desde la misma palabra de Dios, desde la misma Biblia que nos va enseñando y que nos va diciendo Jesucito a través de la Biblia, queridos niños. Vamos a estar atentos y vamos a procurar saber verdaderamente lo que nos va enseñando el Señor. Muy atentos, y vamos a escuchar así la palabra del Señor, donde nos enseña cosas maravillosas. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro de Reyes. Le fue dirigida entonces una palabra de Yahvé: levántate, anda a instalarte en Sarepta, en la región de Sidón. He dado órdenes allá a una viuda para que te alimente. Se levantó y partió para Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: ¿quieres traerme un poco de agua en ese cántaro para que yo beba? Cuando iba a buscarla, la llamó y le dijo: ¿podrías traerme también un trozo de pan? Ella le respondió: tan cierto como que vive Yahvé, tu Dios, que no tengo nada conocido. Solo tengo un poco de harina en un tiesto y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo 2 atados de leña y vuelvo a mi casa para prepararlo, para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego vendrá la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, y todos nosotros estamos contentos porque el Señor nos habla, el Señor nos enseña. Jesucito entonces una vez más nos enseña, después de haber escuchado su palabra, después de haber entendido lo que el Señor nos quiere transmitir. También nosotros queremos ahora ponernos muy atentos y decir qué es lo que Jesús siempre nos va enseñando, qué es lo que Jesús siempre nos va dando como esa gotita que día a día va entrando y penetrando en nuestra mente, en nuestro corazoncito, en nuestra propia vida. Muy bien, queridos niños, entonces nosotros vamos a volver enseguida, pero para eso quiero que tengan siempre su Biblia y quiero que tengan también algo para escribir, para ir anotando y para ir conociendo siempre
lo que Jesús nos enseña. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y hoy seguimos escuchando las lecturas del Antiguo Testamento, Sofonías capítulo 3. Escuchamos los ayes, la maldición, ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora, porque no ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección, no ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Me canto el Salmo 84 con los pajaritos. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Dejen cielos caer su rocío. Andate a cantar a la misa este salmo con todos los hermanos. Partida de nacimiento y estamos revisando los archivos del árbol genealógico del Señor Jesucristo y te vas a aprender en Mateo capítulo 1 versículo 1 al 17. Pero escuchate este detalle donde te queda bien clarito que María no tuvo más hijos biológicos. Dice, Jacob engendró, dice, a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Punto. No tuvo más hermanos. Que nadie te diga otra cosa. Vos anda a la misa que el Padre te va a contar todito el historial de la familia de Jesucristo. Jefe, ¿por qué haces todo eso? No sé qué otra cosa puedo hacer, Jethro. Elige tú de entre todo el pueblo hombres temerosos de Dios. Ellos juzgarán todo asunto pequeño y todo asunto grave lo traerán a ti, así podrás quedar libre. Tienes razón, eso haré. Si son hombres de virtud y temerosos de Dios, Jehová hablará por sus bocas. Esto es para ti. ¿Y ahora qué harás? Regresaré con mis rebaños. Estoy destinado a guardar silencio y a acompañarlos. Cada uno de nosotros debe recorrer el camino que el Señor nuestro Dios eligió para él. Es la voluntad de Dios. Acabo de encontrar lo que siempre he buscado. Te diré, Moisés. Cuando llegue a mi amada tierra y esté entre mis rebaños, adoraré a tu Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el omnipotente, todopoderoso, nuestro Señor. Luego de pasar varios días juntos, el suegro de Moisés, Séfora, la esposa de Moisés y sus hijos, partieron de regreso a su tierra nativa. Entretanto, Moisés y los hijos de Israel continuaron su largo viaje hacia la tierra prometida. Pasaron montañas,
Cruzaron ríos y recorrieron planicies hasta llegar al desierto del Sinaí, en donde levantaron sus tiendas al lado de un monte santo. Moisés empezó a subir el monte santo para llegar a su cumbre, porque quería hablar con Dios y quería estar solo al hablar con Él. Cuando llegó a la cumbre, Moisés llamó a Dios. Señor, Señor, aquí estoy. Moisés, Moisés, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os traje a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Queréis hacer lo que dijo el Señor? ¡Sí queremos! Jehová dijo, ve al pueblo y santifícalos y laven sus vestidos. Estén preparados para el día tercero, porque el Señor descenderá sobre el monte Sinaí. No subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá, y yo vendré en una nube. Pasaron 3 días y en la mañana. Háblanos, Señor. Tu siervo te escucha, aquí estoy. De pronto, apareció una enorme nube sobre el monte y el toque de trompetas inundó. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ven Señor Jesús, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos, Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes, domingo 19 de diciembre de 12:30 a 17 horas, Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, aporte Proyecto TV 20.000 guaraníes, contactos al 0981-505-036 y 0983-505-061. Cristo vale la pena, bendición de los sacramentales, bendición del Niñito Jesús, confesión. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, queridos niños, como siempre. Aquí entonces nos encontramos una vez más para hacer nuestro camino. Hoy, de una manera especial, le vamos a escuchar aquí a Jesucito que nos va a decir tantas cosas lindas. Melissa nos va a leer, Melissa nos va a enseñar, nos va a traer las cosas maravillosas que Jesús hoy quiere dejar en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso vamos a estar atentos. Por eso nosotros vamos a procurar siempre dar pasos muy importantes para que sepamos lo que Él nos quiere enseñar, queridos niños. Ahora entonces, estando atentos, sabiendo lo que Jesús nos quiere enseñar, vamos a escuchar bien preparaditos con el corazón, con la inteligencia y con la mente, toditos con nuestro cuadernito y nuestra Biblia, para saber lo que Jesús nos dice. Elías, profeta judío, vivió en tiempo de Ahab y de Jezabel y ejerció su ministerio tanto en el terreno religioso como moral. Durante un tiempo consiguió apartar a Israel del culto a Baal, pero el odio de Jezabel le obligó a marchar del país y a confiar a Eliseo la continuación de su obra. Una misión tan importante del profeta Elías, queridos niños. El pueblo de Israel que estaba confundido, había ahí una reina que le quería desviar por los caminos totalmente equivocados al pueblo. Quería que vayan detrás de otros dioses, quería que vayan detrás de otras cosas, queridos niños. Y entonces ahí aparece Elías, dice, terrible como el
fuego, la fuerza, el ardor de Elías, que no quería que el pueblo se desvíe, queridos niños. Y entonces el nombre ya dice, Yahvé es mi Dios, quiere decir Eliyah. Yahvé es mi Dios, quiere decir ese nombre tan lindo. Yahvé entonces es el único Dios. Yahvé es el único que nos va a dar la fuerza, que nos va a llevar hacia el bien. Pero sin embargo nosotros siempre vamos a encontrar por ahí personajes, personas que nos quieren desviar de nuestro camino, queridos niños. Y ciertamente que si nosotros no conocemos, si nosotros no sabemos, queridos niños, enseguida nos vamos detrás de otras personas que nos dicen cualquier cosa, como aquí también encontramos en la historia del pueblo de Israel. Eso se vuelve a repetir también en nuestra vida, queridos niños. Por eso tenemos que estar atentos. Y por eso es que nosotros tenemos que entender y saber cómo hace Elías. Le instruye al pueblo, les enseña cómo seguir al Señor. Vamos a seguir escuchando qué hoy nos enseña Jesucito. La palabra con que lo presenta el eclesiástico reflejan a la perfección el carácter de Elías como enviado de Dios para restablecer la fe del pueblo hebreo en un momento de vacilaciones. En el siglo IV a.C., bajo el reinado de Ahab o Acab, y por la influencia de la reina Jezabel, Israel se había entregado al culto de Baal. En ese momento, según narran diversos libros bíblicos, Eclesiástico, Macabeos y Reyes, apareció misteriosamente la figura del profeta Elías. Queridos niños, ¿se dan cuenta entonces cómo nosotros vamos entendiendo lo que el profeta Elías nos va enseñando? Para que nosotros verdaderamente podamos emprender nuestro caminar también. El que es perseguido, decíamos hace rato, queridos niños, por esta reina que no le dejaba verdaderamente trabajar, no le dejaba hacer bien las cosas porque le quería desviar al pueblo. Pero sin embargo, Elías se propone y después él incluso le llama a alguien que le va a seguir. Y ese será Eliseo. Así también nosotros tenemos que ser como Elías, que busca a alguien que quiera aprender y que quiera seguir a Jesús. Es un gran discípulo que después se pone a caminar detrás de Elías y le va a imitar. E incluso este profeta después va a ser mucho más grande casi que Elías, como él trae también los milagros y la gracia de Dios. Vamos a seguir escuchando, queridos niños, lo que Jesucito hoy nos va enseñando. Elías se enfrentó con el monarca y le anunció, como castigo por su idolatría, una tremenda sequía que, en efecto, asoló el país durante 3 años. Más tarde, Elías retó a 400 sacerdotes de Baal a que invocaran a su Dios para que consumara el sacrificio de un novillo ofrecido en la cumbre del Monte Carmelo, sede del culto hidrolático. Los sacerdotes de Baal no lo consiguieron, en tanto que Elías, por intervención de Yahvé, logró el prodigio de carbonizar el altar y el animal. Y así entonces Elías, queridos niños, fíjense, le desafía a todos estos profetas de Baal, y ellos no consiguen, dice entonces, que ese sacrificio, que esa ofrenda sea quemada. ¿Por qué? Porque verdaderamente son falsos dioses. Sin embargo, Elías, queridos niños, pide a Dios su intervención y es Dios, dice, que cae como un rayo. Y es entonces el gran milagro que se realiza ahí, queridos niños. Y después de esto, entonces dicen, no, con esta gente no podemos seguir. Esta gente no puede continuar de esta manera. Muy bien, queridos niños, todo lo que vamos aprendiendo nos tienen que ayudar a nosotros también a imitar, como son los profetas. Pero no solamente a imitar a los profetas, sino que sobre todo a escuchar bien qué es lo que ellos nos dicen para encaminar nuestra vida. Qué es lo que ellos nos proponen para que nosotros seamos también buenos cristianos, buenos niños. Escuchemos la voz de Dios. No vayamos detrás de otros dioses. No vayamos detrás de otras cosas que no nos hagan vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Eso es lo importante.
Por eso tenemos que conversar entre nosotros, tenemos que escuchar y leer la palabra de Dios, conversar con papito, con mamita, con los catequistas, celebrar la Eucaristía, escuchar siempre la palabra de Dios en la misa, en las reuniones que tenemos, queridos niños. Esa es la gracia que Jesús hoy nos ofrece. Y ahora siempre sigan con su Biblia, con su cuadernito anotando, queridos niños, porque volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro como siempre. Y hoy leemos del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 45, 6c, 8, luego 18, que va del 21b al 26. Brote de salvación. Idea central, leitmotiv, que hoy la palabra del Señor nos presenta. Yo soy el Señor y no hay otro. Artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Cielos, destilen el rocío, nubes, derramen la victoria, ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios, el que modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Queridos hermanos, y así sigue la palabra del Señor desde el libro de Isaías, capítulo 45. Yo soy el Señor, el creador del cielo, de la tierra, el creador de la luz y de la oscuridad, los opuestos. Pero sobre todo, queridos hermanos, lo más lindo es que el Señor nos llama a ser agradecidos, a mirar, a entender, porque Él mismo se hace presente en medio de nosotros. Esto nos tiene que llamar a la reflexión y nos tiene que comprometer con el Señor para hacer un camino de santidad. En síntesis, Upea dice, de yara hetamba ome eñande apeome haisha ñande ñande ko aña ya entero etea lleva ya yeputa soy miana hija ya pope oyerurea ñande. Esto es lo que, queridos hermanos, ahora en este tiempo de Adviento estamos procurando hacer día a día, esforzándonos, procurando responder a lo que el Señor nos regala también de cierta manera. Porque todo lo que el Señor pone en nuestras manos sirve para nuestro camino de salvación. Y sobre todo que tengamos la fuerza de voluntad para hacer el camino del bien. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y así entonces, queridos niños, volviendo siempre y profundizando, aprendiendo con Jesús. Nosotros aprendemos tantas cosas con Jesucito. Y ahora, queridos niños, algo muy importante, porque lo que nosotros aprendemos con Jesús, ahora vamos a mirar un poco, queridos niños, este momento en que hacemos las preguntitas, si estuvieron atentos y si pudieron anotar esta respuesta que hay que dar a las preguntitas. En primer lugar, ¿quién fue Elías? Queridos niños, a ver si recordamos. Elías fue un profeta judío que vivió en tiempos de Ahab y Jezabel. Muy bien, queridos niños, él fue un profeta judío. La primera cosita que tenemos que recordar aparece en la Biblia, en el libro de los Reyes, queridos niños. Y este profeta que fue perseguido por la reina Jezabel, decíamos, y también Ahaz, que era su esposo, el rey, pero él estaba influenciada por su mujer, que venía también y que era una extranjera, queridos niños, y
y querían meter otros dioses, ir detrás de los Baales. Baal en hebreo quiere decir señor, detrás de otros señores, detrás de otros dioses, queridos niños. Pero ahí es donde aparece Elías. Yahvé es mi Dios, y se pone con tanta fuerza, queridos niños, porque no permite que el pueblo vaya detrás de otros dioses. Hay que estar atentos entonces, porque muchas veces nos predican a otros dioses, nos quieren llevar detrás de otras cosas, queridos niños, y no detrás de los verdaderos valores de la vida del hombre, de la vida de la humanidad. Y ahora, queridos niños, la segunda preguntita. ¡Atención! ¿En qué libro, queridos niños, se le menciona al profeta Elías? A Elías se lo presenta en el libro del Eclesiástico, que refleja su carácter como enviado de Dios. Muy bien, queridos niños, a él se le menciona en el libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes, capítulo 17, comienza lo que se llama el ciclo de Elías. ¿Cómo se llama, queridos niños? El ciclo de Elías. Es decir, aquí le encontramos a Elías que realiza tantas cosas prodigiosas, maravillosas. ¿Pero por qué, queridos niños? Siempre porque quiere hacer el bien al pueblo. Quiere rescatar a la gente que está desviada. Hoy en día también, queridos niños, hay tantos profetas, tantos sacerdotes, el Papa que siempre nos recuerda y nos dice hay que hacer iglesia en salida, es decir, salir, ir detrás del pueblo, de la gente y decirle, gente, no se desvíen del camino, no se vayan detrás de otros dioses, no se vayan detrás, queridos niños, solamente de las cosas materiales, olvidándonos las cosas importantes de la vida. Y bueno, queridos niños, hoy el Señor nos está animando y nos está entusiasmando. Y por eso entonces nos está diciendo dónde le encontramos a Elías. Elías le encontramos ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 17 en adelante. Y hay que leer, porque hay tantas cosas maravillosas que nos cuentan de este profeta. Y ahora atención, la tercera preguntita. ¿Qué le anunció Elías al monarca, queridos niños? Es decir, al rey. ¿Qué le dijo Elías? Elías le anunció al monarca, como castigo por su idolatría, una tremenda sequía. Ahí está, queridos niños, le anunció verdaderamente que las cosas no pueden seguir así, porque el rey le estaba queriendo llevar, por culpa de su mujer, Jezabel, por malos caminos. Ciertamente que Elías también va a sufrir mucho. Le anunció que el cielo se cerraría, que no llovería, dice, 3 años y 6 meses, y así, muchas otras cosas. Pero después al final va a tener que triunfar. Elías les va a mostrar que esos no son dioses, que esos son simplemente cosas que el corazón y el pensamiento del hombre quiere seguir para enriquecerse, para robar, para hacer entonces lo que el hombre quiere. Elías le dice, no, Yahvé es el único Dios, no el dinero, no entonces simplemente las diversiones, etc. Queridos niños, tenemos que estar atentos, tenemos que abrirnos a Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que querer a Dios, tenemos que seguir al Señor. Muy bien, queridos niños, entonces así estamos reflexionando y conociendo todo lo que Jesucito nos quiere decir. Y vamos concluyendo por el día de hoy. Después de haber escuchado cosas tan lindas, vamos a pedirle a nuestro papito que nos acompañe siempre y decimos la oración que él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, les doy la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.